Y precisamente en este aniversario luctuoso, familiares de las víctimas recordaron aquel día y reclamaron la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Las posibilidades en ese tiempo eran muy fuertes en materia de riesgos. Él se pronunciaba que estaba mal el sistema de ventilación y el gas grisú era dispersado por toda la mina. Más sin embargo sucedió. Guillermo perdió a su padre hace 13 años. Tenía 58 cuando la mina de carbón Pasta de Conchos se desplomó dejándolo sepultado junto con otros 64 mineros. Tras la muerte de su padre, su madre se deprimió y falleció 11 meses después. Para él y sus hermanos, estos 13 años no han sido fáciles, sobre todo la exigencia de justicia. Él y sus hermanos se unieron a la organización Familia Pasta de Conchos para exigir a las autoridades y a la minera sacar los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados y tomar medidas contra futuros accidentes. Porque hemos destapado el escenario que se vive ahí en materia de seguridad e higiene. A raíz de eso, anteriormente había muchas muertes y después hubo otras muertes en explosiones, que realmente queremos que todo eso tenga unas vías favorables. La industria minera México y el gobierno no les habían dado respuesta como hasta ahora, que ya han entablado diálogo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se comprometió con las familias a instalar una mesa de trabajo para construir una ruta para el rescate de los cuerpos que aún permanecen sepultados. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.